De pronto se aclaró la verdadera causa de la escasez de vacunas y medicamentos en México, que pronto cumplirá 2 años. Esta semana la revelaron López y Gatell. Todo comenzó con una rabieta de López en 2018, aún siendo presidente electo. A raíz de la icónica cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es un ícono de su gobierno, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, anunció que interpondría amparos para bloquear las obras del proyecto sustituto, en Santa Lucía. Y lo hizo. Obviamente, López montó en cólera y le declaró la guerra. Los amparos los libró López posteriormente con el truco de que el aeropuerto será una obra militar estratégica y los jueces tuvieron que apechugar. El caso es que a partir de entonces comenzó López a llamar a la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción cada vez que a ella se refiere, siendo que ha sido un brillante aportante al descubrimiento de sonados casos de corrupción, como los de Javier Duarte, la llamada estafa maestra, los sobornos de Odebrecht y muchos otros. En Wikipedia puede usted ver la lista de investigaciones y denuncias que la asociación ha realizado contra la corrupción. Poco después recibió López un informe en que se le dio a conocer cuáles empresas aportaban donativos para la ONG. Una de ellas era PISA, farmacéutica mexicana con 75 años de vida, proveedora de medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes de México y Latinoamérica. Apenas iniciado el gobierno ordenó López que se le investigara, se le encontraran hechos de corrupción y de inmediato se le excluyera de futuras compras por parte del gobierno federal. No le importaron a López las consecuencias, solo saciar su sed de venganza. Una de las consecuencias es que PISA y su filial eran los principales proveedores de medicamentos contra el cáncer. El 80% de los medicamentos genéricos de quimioterapia más usados por la sanidad pública y de vacunas contra la influenza, la polio, el sarampión, la hepatitis y otras. Canceló López las compras a PISA sin tener entonces, ni aún ahora, con quién sustituirla. Hasta hoy no se le han encontrado hechos de corrupción a PISA, pero a López no le satisfizo el solo cancelarle las compras. En mayo de 2019 surgió un problema que Cofepris quiso aprovechar para quedar bien con López. Ya se lo conté. Una dosis de metotrexato, una de las quimioterapias más comunes, había causado efectos adversos en un grupo de niños de un hospital de Puebla. La farmacéutica sostiene que el incidente se debió a una mala administración del medicamento por parte del personal médico. No se registró ningún otro caso semejante en todo el país. Pero los inspectores de Cofepris creyeron que esa era su oportunidad de oro para hundir a PISA. No fue así. Después de su minuciosa investigación, los inspectores de Cofepris encontraron y reportaron 0 defectos críticos, 0 defectos mayores, 0 defectos menores en el producto, según el acta de verificación. Sin embargo, se ordenó a PISA paralizar y reponer su línea de producción en la que elaboraba 25 claves. La causa, por tener ya más de 2 décadas funcionando. Tampoco fue suficiente para dejar satisfecho a López. La Secretaría de la Función Pública, brazo armado de López para atacar a sus adversarios, emitió a fines del mes pasado una inhabilitación para PISA y su filial distribuidora por 30 meses y les impuso una multa de 1.170.095 pesos a cada una. Se les acusó de presentar documentación insuficiente para una licitación con el IMSS, que ganaron en 2017, relacionada con anestesias. PISA cumplió cabalmente con lo adquirido por el IMSS, pero la SFP encontró el resquicio que deseaba. La inhabilitación castiga severamente a la empresa y también a millones de niños y adultos por la falta de los medicamentos que elabora y distribuye, y que López no ha conseguido en otra parte. Gatell declaró esta semana un punto clave, que al quedar inhabilitadas, las compañías dejaron un vacío, pues son las dueñas del registro sanitario. No solo fue un tiro en el pie, decapitaron el abasto, en perjuicio de todos los mexicanos. La escasez de la vacuna contra la tuberculosis, la triple bacteriana y las que se aplican contra el sarampión han provocado un grave daño a la salud pública. Mientras tanto, los días 9 y 10 del presente mes la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo pública información que implica en presuntas irregularidades a 2 de los más cercanos colaboradores de López, Alejandro Esquer Verdugo, su secretario particular, y Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador de comunicación social y vocero. Ambos realizaron contratos con empresas identificadas por el SAT como fantasmas para la campaña presidencial de 2018. Ramírez Cuevas realizó también supuestos pagos por la publicación del periódico oficial de Morena durante la campaña presidencial, a otra empresa fantasma, igualmente declarada así por el SAT. Los 2 altos funcionarios se han negado a responder las acusaciones.
Pero López, ignorando las evidencias que involucran a sus cercanos colaboradores, salió a acusar de nuevo a PISA como donante para la campaña de todos contra él, como identifica al movimiento Sí por México. Amenazó de nuevo con mandarles auditorías a MSCI, a PISA y a otras que supuestamente aportan donativos. Lo cierto es que PISA aportó donativos a MSCI, pero no a Sí por México, y MSCI no aparece en las listas del directorio ni de participantes de Sí por México. Aun si así fuera, eso no constituye ningún delito. Es solo una fobia política. La verdad es que López hizo la analogía porque Claudio X González fue presidente de MSCI y ahora es impulsor de Sí por México. Dijo López, ayer se dio a conocer de cómo una organización opositora a nuestro gobierno está promoviendo que se unan todos en contra nuestra, demostrando que son lo mismo, porque están haciendo alianzas en los estados el PRI y el PAN en contra nuestra, de chiste todo este agrupamiento. Lo que de ninguna manera es un chiste es que por esa fobia y por esas analogías, PISA MSCI Claudio X González y por México. Y por considerar a la empresa farmacéutica en la lista de sus adversarios, desató López la escasez de los medicamentos en el país, que ha causado un daño sin igual en la historia de México. Como nunca. El Observatorio Mexicano de Vacunación reportó que en los primeros 9 meses de 2020 1.649.421 niños buscaron las vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil contra hepatitis B, neumocócica conjugada, rotavirus y pentavalente, o trivalente, o cuadrivalente, pero no las obtuvieron. En el 86.7% de los casos se debió a que las vacunas no estuvieron disponibles. No tenemos, fue la respuesta invariable a su búsqueda. Actualmente es prácticamente imposible encontrar en los servicios privados la vacuna cuadrivalente, por falta de autorizaciones de COFEPRIS. Menos del 50% de la población ha recibido la vacuna contra la influenza, según datos de la Secretaría de Salud. En el sector público siguen escaseando prácticamente todas las vacunas y medicamentos. Ni para qué repetimos aquí el drama de los niños con cáncer, de todos los mexicanos conocido, desatado por el rencor de López a la farmacéutica productora de los tratamientos oncológicos que le dio un donativo a MSCI. Moraleja, por el ímpetu de venganza política contra un presunto adversario, López es capaz de la peor atrocidad. Por si alguien lo dudaba.